Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Eh, Nosotros somos el grupo encargado de Heidegger y los representantes de ese grupo es el señor Carlos Gil y la persona que está narrando en estos instantes, Cristiano Mererazo. Arrancaremos con cosas simples como qué, qué estudia, qué tipo de filosofía hizo Heidegger. Bueno, para comenzar tenemos que aclarar que Heidegger la filosofía la centra en su existencialismo. Básicamente, prácticamente toda su filosofía está ligada en la esencia, en la existencia del hombre, en cómo éste está arrojado al mundo. Por lo tanto, podemos decir que Heidegger es existencialista. Pero en opinión personal y por un poco indagando más, yo puedo decir que también es un poco, hace un estudio en su libro que vamos a hablar mucho, Ser y tiempo. el ser y tiempo, no el ser y el tiempo, es un error. Ser y tiempo es un estudio antropológico del hombre, si lo notamos. Sí, también hay que resaltar bastante este punto porque no solo vemos al hombre como un objeto arrojado al mundo, sino que trata de estudiar el hecho por qué está arrojado al mundo. Esta es una parte muy fundamental de la que queremos hablar. Eh, Ahora, ahora bien, vamos a pasar a un poco más a profundidad lo que es la filosofía de Heidegger, muy por encima. Primero que todo tenemos que entender que Heidegger se basa en su profesor, eh, Husserl. Eh, Podemos basar que entonces la filosofía de Heidegger es una filosofía que se basa en lo fenoménico, en lo que el mundo le arroja al Lo, ser. lo que el mundo nos ofrece, que no es nada más que fenómeno. Podemos entender el fenómeno de Heidegger como un fenómeno, como todo fenómeno desconocido obviamente, pero que puede simbolizar, digámoslo, el mundo como tal es fenómeno, el mundo en sí es fenómeno. Bueno, Heidegger, vamos a explicar un poco, estamos delucidando para llegar al concepto de Dasein. Vamos a responder qué es el Dasein primero. Bien, este concepto es clave en la filosofía de Heidegger, básicamente porque centra y da respuesta a muchas de sus dudas, aclara muchos de sus filosofemas y demás mediante el Dasein, el ser ahí, ser arrojado en el mundo. Ese ser ahí no es más que eh, Carlos, yo, el señor que vende tamales en la esquina, por ejemplo. Usted, Usted, todos somos Dasein, todos somos hombres arrojados en un mundo fenoménico. Esto es la definición más superficial, pues para entender bien qué es el Dasein tenemos que llegar hacia él, como del mundo del ser, de una no relación, sino lo que el mundo, como el ser está eyectado en el mundo, cómo este lo afecta y llega a transformarse en Dasein, en un ser, en un estar ahí. bien, ese Dasein por su traducción, el ser ahí, nos quiere decir no tan literal cualquier cosa en un tiempo transcurrido, en un presente continuo, ¿no? Hablamos de un ser, de un sujeto que mediante una disposición afectiva y disposición afectiva está eh, Ligado. ligado, eyectado al mundo. Pero bien, esta disposición afectiva no es solamente, no es solamente lo único que se requiere para que el hombre esté ahí. Pues esta disposición afectiva me va a determinar un temple anímico
bueno, me va a generar una carga, y la carga me va a dar una cuenta de mi existencia como tal. Eso muy por encima. Bueno, desglosando un poco, eh, el ser, por medio de una disposición afectiva, o sea, la capacidad de una manera muy coloquial y que no viene al caso, pero diría un ejemplo para las personas que no logran entender tal vez mucho la filosofía de Heidegger. La disposición afectiva es la capacidad del ser adquirir una respuesta a los fenómenos que le ha inyectado el mundo, que le ha entregado el mundo a él. Esa respuesta no es nada más que un temple anímico, una emoción, que lo podemos catalogar como angustia, aburrimiento, tedio, que son las que Heidegger nos expresa. Ese temple anímico vivimos en constante temple anímico, no hay ningún momento en el que no podamos estar en él. O no conozco, o no se puede conocer una persona que sea vacía totalmente. El temple anímico para las personas normales, podríamos explicarlo de la siguiente manera. Es una especie como de sentimiento, digámoslo así, pero que siempre va a estar manifestado así no se note. Es decir, a pesar de que una persona diga, digamos, estoy normal, entre comillas, no estoy feliz, no estoy aburrido ni nada, tiene un temple anímico, pero que no se manifiesta, no se manifiesta ni se ha manifestado hasta el momento, pero va a ser en el momento en que se manifieste, en el que dar cuenta de su existencia, de su estar ahí, de su ser ahí. Exacto, y todo esto lo logramos porque el temple anímico a veces sobrepasa lo que el mismo sujeto ser, el mismo ser, logra aportar. Esa carga emocional, esa carga de temple anímico lleva a que el hombre, el ser, reflexione, dé cuenta de que existe, dé cuenta de que yo soy diferente al otro. Eso es lo fundamental del Dasein, la capacidad de dar cuenta de que existes. El temple anímico la carga del temple anímico sobrepasa mi capacidad de entendimiento, mi capacidad de tolerancia a él, y entra en un estado de angustia, no de angustia, de tedio. Y ese tedio es lo que nos hace dar cuenta que existimos. Reflexionamos sobre nuestra existencia, sobre nuestro yo. Ahora bien, algo muy importante que debemos aclarar aquí es el tiempo, el papel que juega el tiempo. El tiempo, al da cuenta del Dasein, y el Dasein a su vez da cuenta del tiempo. ¿Por qué? Cuando el temple anímico afecta a nuestro ser y damos de alguna manera por sentada que estamos en un mundo, que experimentamos el mundo y que nos afecta como tal, nuestro concepto de tiempo tiende a cambiar. Coloquemos una situación muy cotidiana. Por ejemplo, la espera en una parada del bus. Cuando vamos tarde, se hace eterna, pero el concepto de tiempo va a ser el mismo, pero la manera en que el ser lo acoge va a ser totalmente distinta. El tiempo en teoría física y matemática es algo inmutable, algo invariable. Es fijo lo que es un segundo, pero ya el concepto dentro del Dasein, La determinación del ser mismo, del tiempo, cambia. ¿Esto qué quiere decir? El temple anímico, la disposición afectiva, el temple anímico mío, la carga que me deje mismo temple anímico, me va ¿qué? A generar un cambio en mi ser. ¿En qué? En el tiempo. Ahora bien, este cambio no solamente va a ser en el tiempo, el cambio también sea en el ser mismo. Es decir, si dicha carga afectiva va a afectar tanto en mi esencia, puede llegar a cambiar lo que yo era y no va a ser el mismo Dasein. exacto.
También vamos a tener un poco en cuenta unos conceptos que llama vida inauténtica y vida auténtica, que definen, no lo explicaré más a profundidad luego, pero aquella persona que acepta su finito, que su ser es finito, su existencia en cierta manera se corta, se acaba, y lo acepta y quiere vivir como él le plazca, es un ser auténtico, un ser que es capaz de decidir sus posibilidades. Es algo que hablaremos luego. El Dasein y las posibilidades, que es como una de las condiciones fundamentales para la existencia. Bueno, y la vida inauténtica es aquella que... hubo un pequeño parón porque acabo de pasar una ambulancia bastante ruidosa. Bueno, la vida inauténtica, como podemos explicar, es aquellos seres que no aceptan su vida finita, por lo cual tienden a seguir a otros, son seres independientes, Dasman. Seres que no son capaces de tener su propia idea y llevarla a cabo, seres inauténticos. Ahora bien, vamos a hablar de la indisposición afectiva. Básicamente la disposición afectiva es la que me da el temple, como ya lo hemos venido hablando, el temple anímico, me da cuenta de mí mismo, el Dasein, todo eso, bla, bla, bla. Bien, pero una indisposición afectiva es un estado, también lo podemos, o bueno, Heidegger lo toma como un mal humor, y es un estado en el cual el ser se cierra hacia el mundo. De alguna manera, su percepción y su manera de concebir el mundo cambia a tal punto en la que es inconcebible e imperceptible como tal y se cierra en sí mismo. O sea, también vamos a hablar de la ilusión. La ilusión como tal aquí nos muestra una parte muy importante de la disposición afectiva. Es decir, la disposición afectiva no es un rasgo meramente psicológico. ¿Por qué? Básicamente la disposición afectiva también puede intervenir en mis sentidos, en mi manera, en cómo yo percibo el mundo. No es solo la disposición, o la mayor parte del trabajo de percepción la hace la disposición afectiva. Sin embargo, hay que tener claro que los sentidos, todos, absolutamente todos, me van a determinar una manera del mundo. Es por eso que de ahí nace la ilusión. Una disposición afectiva de tedio me puede generar un sentido del mundo, un aspecto muy oscuro, muy aburrido, muy sin sentido, por así decirlo. Ahora bien, si hablamos de otra disposición afectiva, por ejemplo la del amor, ejemplo que hace el profesor, nos va a dar una percepción del mundo más, llamémosla así, brillante, más iluminada, mucho mejor, las cosas son bellas, todo es bello, porque yo me encuentro en un estado de amor. Bueno, vamos a dar explicación a una de las condiciones fundamentales para existir. Algo que hay que explicar desde el comienzo es que el hombre, el Dasein, hombre no, vamos al Dasein, es solo una posibilidad del mundo. Todo lo que haga el Dasein son posibilidades, tiene miles y miles y millones de posibilidades que puede tomar. Por ejemplo, una persona gorda puede tener dos decisiones que podríamos llamarla básicas: ir al gimnasio o ir al McDonald's. Sí, es un ejemplo absurdo, pero puede servir. ¿Cuál es la única posibilidad que abarca todas las posibilidades? La muerte. Ninguna posibilidad escapa de la muerte. Eso es lo que nos define como Dasein. El Dasein no es más que el hombre, el ser
que se preocupa por su ser y sabe que va a terminar. Vamos a seguir. Bueno, como iba diciendo, todas las posibilidades abarcan la muerte. También vamos a explicar algo. El Dasein es un ser arrojado, eyectado al mundo. Y como iba diciendo, una posibilidad. Pero ¿qué determina al Dasein como que existe? Vamos a poner un ejemplo simple. A mí me gusta mucho ejemplificar. Un volcán hace erupción, pero ningún hombre del planeta se enteró de esa erupción. ¿Esa erupción tendrá sentido? ¿Esa erupción será parte de la historia? No. Pero ¿qué pasa si ese volcán que erupciona en su valle está situado Pompeya? Es una tragedia del hombre. Por eso decimos que el Dasein da sentido al mundo. El Dasein está arrojado en el mundo para darle sentido a él. Él cataloga pues, de una manera muy, mal dicha, la verdad, cataloga los fenómenos del mundo en un suceso de tiempo, una sucesión de tiempo. Eso es lo que nosotros llamamos historia. Eso es el sentido del Dasein. También podemos decir que entonces podemos determinar el Dasein que necesita tiempo. Es una condición, parece absurdo, pero hay que decirlo. El Dasein sin el tiempo no existe, no tiene una condición para existir. Vamos a hablar un poco de la subjetividad de Heidegger respecto a el Dasein y los conceptos generales, la universalidad. Bueno, Heidegger con su Dasein, con su ser arrojado al mundo, nos plantea una pregunta. Entonces, el conocimiento que ya me ha dado, pues, mediante mi exposición afectiva, es ese conocimiento, un conocimiento claro, un conocimiento puntual, preciso. Bueno, aquí cabe aclarar que la variedad de Dasein y la variedad, digamos, por así decirlo, de seres es fundamental para determinar que no se puede hablar de una universalidad ni de un concepto general, un concepto a priori universal del que podamos hablar certeramente sin haber antes llegado, digamos, a una reunión de conceptos de Dasein. Es decir, no podemos de ninguna manera determinar algún concepto mediante solo nuestro propio conocimiento, con nuestra disposición afectiva y con nuestros sentidos, que nos determine de manera correcta y concreta lo que es el mundo. Quizá de alguna manera una reunión, llamémoslo así coloquialmente, una reunión, una agrupación o una convergencia de conceptos que generen el Dasein, me van a dar cuenta quizá de algún concepto que sí va a ser universal. Ahora bien, el Dasein es ser ahí porque es un ser en un determinado, en un tiempo, en un presente continuo que se termina constantemente, continuo obviamente. No es un ser dentro de, está arrojado porque está adentro o está de una manera sujeto a un conjunto, está algo físico. Sí, exacto, no está meramente, llamémoslo así, ligado a un plano físico. Sí, ¿no? Exacto, a un plano físico o incluso también a un plano también óptico o ontológico también. No, es un ser en el tiempo. No podemos llamar un ser que esté dentro de algo. El ser ahí no va a ser dentro de algo, no va a ser un ser ahí en.
Entonces por eso el Dasein se modifica a través del tiempo. Tiempo, claramente. O sea, es lo que nos quiere explicar es que el Dasein no es nada más que el ser en el tiempo y por eso varía. Pero, y el ente como tal, Bien, aquí viene una parte que hay que hacer una distinción entre ser y ente. Eh, el ser va a ser, entonces, el ente como tal va a ser un ser mostrado, revelado en el mundo, contrario a lo que entendemos por ser, que va a ser un, aunque redundante, un ser oculto. El ente va a ser ya un ser descubierto, es decir, mientras no haya no, no tengamos claro, no demos cuenta de nuestra propia existencia, no haya un Dasein como tal, aunque aclaremos, el Dasein siempre va a estar. El problema es saber cuándo va a estar, es decir, no siempre se va a manifestar, ni siempre se va a notar, digámoslo así, su presencia. Va a estar en un estado oculto, que es en el momento en el que va a ser. mostrado cuando es ente. Exacto, entonces sería ser. Ente ya sería la parte en Y que por se eso, muestra. y por eso entramos como a ese conflicto de cierta manera de que el Dasein es ser y ente al mismo tiempo. Tiene esa capacidad. Sí, porque a pesar de que está oculto y no es muy, digámoslo, relevante, va a estar ahí. Porque los estados de ánimo nunca van a estar, digamos, al tope. Van a estar ahí, van a estar, pero digámoslo, en equilibrio, en un estado no tan notorio. Cuando ya se hace muy notorio, ya se hace la presencia de un Dasein, pero un Dasein ente, en donde ya se da cuenta como tal, ya está arrojado al mundo, ya es visible. Inyectado. Bueno, ¿qué Ahora más? para concluir, eh, en las teorías de Heidegger, el pensamiento de Heidegger, queríamos retomar una pregunta que hicimos hace poco y es el Dasein absoluto. Eh, Como dijimos anteriormente, podemos ver que en Heidegger no hay una forma absoluta, no un conocimiento absoluto, pero que quizá podamos entenderlo como Dios o como cualquier otra cosa. Así que primero, no, no es una filosofía, es una filosofía muy existencialista, y por ser existencialista entra a ser en una parte subjetiva. No quiero decir que con esto que no mire en ningún momento la parte objetiva a él, porque obviamente él centra mucho parte de su filosofía en los objetos, en el fenómeno, en el mundo, pero no se llega a una universalidad, no se lleva a un estado a priori. Bueno, también otra duda fundamental y que en Heidegger, bueno, realmente yo creo que nadie nos puede definir exactamente hasta la actualidad, es qué es el tiempo. Nombramos mucho el tiempo es muy importante porque define al Dasein, eh, define todas las posibilidades, todo. Pero ¿qué es el tiempo? Una sucesión, algo continuo. Ese problema fundamental no es respondido y tal vez es una de las carencias, no carencia, sino Problemáticas que ahora en la actualidad la filosofía trata de manejar y que pues de alguna manera ha sido sin éxito. Ya lo hemos visto en filósofos anteriores tratando de definir este mm, concepto de tiempo, si es fragmentado como tal, es una sucesión.
Bueno, ¿qué más podemos decir para terminar con Heidegger? Bueno, para concluir un poco, pues una cosa extra que queremos decir era el Heidegger posterior. Eh, Digámoslo, el Heidegger nazi. Nazi, Llamémoslo sí, así. llamémoslo así de una manera muy chistosa. Eh, este Heidegger se centra en por qué el ser descuidó la búsqueda del ser, por decirlo descuidó el ser. Porque el ser deja de pensar en el ser y busca lo cósito, busca lo material. Es lo que vemos con el capitalismo. Se deja de preocupar por entender su mundo y su ser y se entrega a lo material, a lo cósito, a las cosas que rellenan su vida sin realmente darle nada a cambio. Sí, ya para concluir, pues una frase, no recuerdo bien si es de Foucault, pero que nos dice y que se ve muy bien en la filosofía de Heidegger, que es el hombre ha muerto. Sí, efectivamente, el hombre ha muerto, ha dejado de ser su ser como tal, de buscar su ser. Dejó de ser lo fundamental de Dasein, de alguna manera, por entregarse a lo cosito, y dejó de ser el ser que se preocupa del ser. Muchas gracias y buenas noches.